Pues bienvenidos todos y hoy vamos a comenzar. Jaime Vicente, bienvenido. Hoy voy a empezar el ciclo de 3 conferencias. Sí, sobre los profetas. Soy tan sabio que a mí me dicen 5 minutos antes cuál es el tema y ya lo desarrollo. No, no, es que voy a tocar uno de Isaías, uno de Jeremías, uno de Ezequiel y uno de Daniel, pero no voy a hacer una introducción en cada uno de esos evangelios. Más bien voy a tomar un tema de cada evangelio y decidí tomar este de Isaías, que es los cánticos del siervo, especialmente el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Ahorita voy a decir qué es eso y por qué es tan importante. Yo creo que es de todo el Antiguo Testamento el texto más importante para la cristiandad. De todo el Antiguo Testamento, el texto más importante para la cristiandad es el que vamos a analizar ahora. Es un texto evidentemente muy polémico por su importancia. Claro, siendo tan importante, pues nos vamos a pelear por su interpretación y su aplicación. Este, bueno, ya veremos ahorita cómo se desarrolla el tema. Ese va a ser el tema sobre Isaías. La próxima semana expondré uno sobre Jeremías, en 15 días uno sobre Ezequiel y después uno sobre Daniel. Y yo creo que en julio vamos a tener invitación a esta casa mía, que es de ustedes, para ver qué se deja, porque si está lloviendo, pues no vamos a poder hacer carne asada. Pero en la casa, pues así amontonaditos ahí está, digamos, un patio donde podemos hacer la carne asada si no llueve. Pero si llueve, bueno, ya veremos cómo le hacemos. Pero en julio, este, eso merengue, la Es, próxima, ya calentamos motores. es La julio. próxima semana ya podemos fijar fecha y todo eso. Y me dará mucho gusto compartir en mi casa, el espacio que tengo con ustedes. Ojalá pudieran venir. Me imagino que será más cómodo que sea sábado o domingo, ya definiremos, para vernos, para vernos. Porque yo a muchos de ustedes no los he visto nunca en físico, en persona. El otro día vino Miguel Ángel, vino aquí a la casa y dije, ¿tú eres Miguel Ángel? Y él me dijo, ¿y tú eres Javier? Pues sí, porque no nos hemos visto, ¿no?, presencialmente. Pero bueno, ojalá pudiéramos conocernos así. Vamos a comenzar entonces ahora el tema del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Voy a seguir, mis apuntes, ¿verdad? Unas notas que hice. Y les voy alternando dos documentos de Word. El primero va a ser, entonces, me permito compartir. El primero va a ser, desde luego, mi comentario que tengo y traducción, pues, de toda la Biblia. Y aquí está el texto que voy a comentar, que es el de Isaías. Eh, eh, Isaías 52, versículo 13, ahí empieza el cuarto cántico del siervo. Ahorita lo vamos a ver de manera más cómoda, ¿verdad? Del capítulo 52, versículo 13, por si tienen su Biblia y quieren verla, es el cuarto cántico del siervo. ¿Mm? Isaías 52, 13 a 53, 12. Se han llamado cánticos del siervo a cuatro, pues sí, pues se podrían decir cánticos, que son como descripciones del siervo de Yahvé, ¿no?, del siervo de Jehová, que no nos vamos a pelear por eso. Este, eh,
están en lo que se llama el segundo Isaías. Saben que el primer Isaías son los capítulos 1 a 39 y son los textos que corresponden probablemente a un profeta llamado Isaías, que vivió en el siglo octavo, ¿verdad? Es decir, año 750, 700 antes de Cristo. Es el famoso Isaías. Pero después a su libro, que es básicamente los capítulos 1 a 39, se añadió otro texto que es conocido como el segundo Isaías, en griego Deutero Isaías, y es la palabra que más se usa. Son los capítulos 40 a 55 del libro de Isaías. Pero este segundo autor, pues ya no sabemos cómo se llamaba, o profeta, y es muy posterior al primer Isaías. Es del siglo sexto, alrededor del 550 antes de Cristo. O sea, 2 siglos después que el primer Isaías. Y luego otros textos se añadieron del capítulo 56 al 66 al libro de Isaías y se sigue llamando Isaías, pero ya es un conjunto de varios autores. El trito Isaías o tercer Isaías. Bueno, nuestro texto, los 4 cánticos del siervo, están en el Deutero Isaías. Corresponden, pues, más o menos, grosso modo, al 550 antes de Cristo. 550, 540 años antes de Cristo. Y ahí está este cántico que ahorita vamos a leer en, en otro, eh, en otro texto. No sé, ¿están viendo ahorita un texto con rojo? No, todavía el cuarto cántico del siervo, Isaías 52. Sí, entonces dejo de compartir y ahora empiezo a compartir. Bueno, este es el mismo cuarto cántico del siervo, pero nada más está en español. No los voy a aturdir con la traducción porque me parece que no hay grandes cosas que comentar de la traducción griega. Pero si tienen preguntas, pues encantado, ¿verdad? Empieza así, lo voy a leer. Mi siervo prosperará, será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Es mi traducción. Como la multitud se asombró de ti, tan desfigurado tenía el semblante y su apariencia no era humana. Así muchas naciones se asombrarán de él y los reyes cerrarán la boca, pues verán lo que no les había sido contado y entenderán lo que no habían escuchado. ¿Quién creyó nuestra noticia? ¿A quién se reveló el brazo de Yahvé? Surgió como brote ante él, como raíz de tierra seca, sin hermosura ni esplendor. Lo vimos y no tenía apariencia ni nos atrajo. Despreciado y desdechado de los humanos, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, como ante quien se esconde el rostro, despreciado, no le hicimos caso. En verdad que Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros sufrimientos, y nosotros lo consideramos golpeado, herido y humillado por Dios. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Por nuestra paz cayó el castigo sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros erramos como ovejas, cada quien tomó su camino, pero Yahvé descargó en él todos nuestros pecados. Estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca, como cordero llevado al sacrificio, como la oveja muda ante los que la trasquilan, no abrió su boca. Fue arrastrado con violencia y juicio. ¿Quién de sus contemporáneos se inquietó? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por la transgresión de mi pueblo. Su sepultura se puso entre los malvados, su tumba con el rico, aunque no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Pero Yahvé quiso quebrantarlo y hacerlo padecer.
Si ofrece su vida, verá posteridad, alargará sus días y lo que Yahvé quiera se logrará por su mano. Verá por la aflicción de su alma, se saciará por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará sus pecados. Por eso le daré parte entre multitudes y compartirá el botín con los fuertes, porque ofreció su alma a la muerte y fue contado entre los transgresores. Él cargó con los pecados de mucho y se interpuso por los transgresores. Bueno, como ven, es un texto largo, es el más largo de los cuatro cánticos. Este es el último, es el cuarto. Y como ven, pues es un texto que el que no pensó en Jesucristo a la hora de escuchar este canto, pues que se regrese a la prepri. Claro que es un canto que tiene mucha trascendencia en la teología cristiana, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver, es muy citado. Pero vean que los primeros tres versículos, 13, 14 y 15, está hablando Dios. Dice, mi siervo prosperará, ¿verdad? Muchas naciones se asombrarán ante él o de él, ¿verdad? Entonces es Dios quien está presentando al siervo. Estos tres versículos sirven como introducción, ¿verdad? El versículo 13 y el 15 que puse en rojo hablan de la exaltación del siervo, ¿verdad? El siervo prosperará, será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Como ven, contrasta bastante con el cuerpo del cántico que habla más bien de sus sufrimientos, ¿verdad? Sufrimientos por los pecados de los otros. Pero aquí en la introducción, los versículos 13 y 15 hablan de su exaltación. Así muchas naciones se asombrarán de él, y los reyes cerrarán la boca, pues verán lo que no les había sido contado y entenderán lo que no habían escuchado. O sea, sobre la grandeza, ¿no? Quedarán asombrados de él. Y el versículo 14 queda como ensanguchado, habla de sus sufrimientos, ¿verdad? Como la multitud se asombró de ti, tan desfigurado tenía el semblante y su apariencia no era humana. Bueno, aquí el texto hebreo dice de ti, ¿verdad? Pero se sobreentiende que como la multitud se asombró de él, porque está hablando Dios y está presentando al cielo, ese de ti, pues no queda, no queda. Eh, a ver si ahorita ya ven el texto en columnas. Ahora sí ven el texto en columnas que les mostré al principio o no. No, todavía. No, todavía no. Es que tengo que dejar de compartir y luego ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Ahora sí, profesor. Dice, como la multitud se asombró de ti, ¿verdad? Así dice en hebreo, como la multitud se asombró de ti. Y lo mismo el griego, de epicé, epicé. Bueno, pues sí, como la multitud se asombró de ti, pero como está hablando Dios, pues ese ti sale sobrando. Más bien, aquí les puse una nota porque ese de ti o epicé, tanto del texto hebreo como del griego, en la peshita es de él. La peshita es la traducción aramea, que es muy, muy antiguo. Entonces parece que la peshita aquí conservó el texto correcto y en el versículo 14 dice, debe decir, como la multitud se asombró de él, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí por prurito, pues tengo que ponerles el texto hebreo, pero aquí habría de entenderse eh, como la multitud se asombró de él. Porque, insisto, está Dios hablando, está presentando al cielo, ¿verdad? Lo mismo pasa en los últimos versículos. Habla Dios otra vez. Verá por la aflicción de su alma, se saciará por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará sus pecados. Entonces ya se ve que está hablando Dios. Sin embargo, aquí
en estos últimos versículos 11 y 12, se retoma el tema del sufrimiento del siervo, del sufrimiento vicario, ¿verdad? Por la aflicción de su alma se saciará por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, cargará sus pecados. Es el siervo de Dios, de Yahvé, que va a cargar los pecados de muchos, se entiende pues del mundo. Por eso le daré parte entre multitudes y compartirá el botín con los fuertes, porque ofreció su alma a la muerte y fue contado entre los transgresores. Él cargó con los pecados de muchos, se interpuso por los transgresores. O sea, aquí está hablando Dios, ¿verdad? Dios abre el cántico y Dios lo cierra. Al principio habla más de la exaltación del siervo, pero al final habla más de su muerte vicaria. Y ahora, la muerte vicaria pues queda aquí en lo que alguien está presentando al siervo, ¿verdad? Parece que es el pueblo, pero ya no es Dios, ya no es mi siervo, sino que aquí del capítulo 53, versículo 1, hasta el capítulo 52, versículo 10, alguien está hablando del siervo. Lo más, digamos, lo más destacado de esta parte central es que el siervo pues no tiene apariencia humana, es despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, ante quien se esconde el rostro, despreciado. Pero Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros sufrimientos. Nosotros lo consideramos golpeado, herido y humillado por Dios, pero no. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Por nuestra paz cayó el castigo sobre él y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros erramos como ovejas. Cada quien tomó su camino, pero Yahvé descargó sobre él todos nuestros pecados. Aquí pone la comparación, nosotros somos ovejas, ¿verdad? Erramos el camino, cada borreguito anda por su camino, pero Yahvé descargó en él todos nuestros pecados. Estaba angustiado y afligido, pero no abrió la boca, y ahora él es el Cordero, ¿ven? Primero dice, nosotros erramos como ovejas, pero ahora dice, no, él es el Cordero llevado al sacrificio. Y esta imagen es importantísima. Es un Cordero que es sacrificado, pero es una persona. Esto es lo más importante del relato, del poema o del cántico. Es un ser humano que va a ser llevado al sacrificio, ¿verdad? Para el perdón de los pecados de la comunidad. Y en esto es en lo que abunda el texto. Sí, Jaime. Una pregunta, no sé si lo estoy interpretando bien. Aquí hace referencia a que es Jesús, el Cordero. Bueno, estamos 550 años antes de Cristo. Ajá, pero de Entonces, acuerdo a este texto, se puede interpretar como la llegada en un futuro de Jesucristo, claro, claro, ¿sí? claro, esa es Eso la es por una, importancia. esa es una pregunta. Y la otra, que no es de apariencia humana. ¿Ahí cómo lo puedo interpretar? Que estaba ya tan destrozado, ¿verdad? Le habían roto la cara y ya no parecía ser humano. Sí, Ah, Felipe. ok. Gracias, doctor. Sí, bueno, en los Hechos de los Apóstoles, pues está la narración esta con Felipe y el etíope, precisamente mi tocayo. Tengo una duda. La práctica del chivo expiatorio, ¿a partir de cuándo se realiza? ¿Ya en este periodo ya está considerado del segundo Isaías? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí, desde luego que el chivo expiatorio está escrito en el Levítico 16. Y vamos, que en la Biblia se presenta como un sacrificio muy antiguo, o sea, ordenado por Dios en el monte Sinaí, cuando se fundó.
Claro, como es un texto de Levítico, sabemos nosotros que es un sacrificio muy posterior, probablemente de estas mismas épocas, ¿verdad? Pero el chivo expiatorio de Levítico 16 es precisamente un cordero, un chivo, es un chivo, al que son dos chivos, ¿verdad? Al uno se dicen, le ponen las manos en la cabeza y se dicen en voz alta los pecados del pueblo, pues adulterio, robo, idolatría, sacrilegio, abuso, y luego se manda el chivito al desierto para que muera en el desierto, y otro es sacrificado. Ese es un chivo expiatorio, de ahí viene la expresión chivo expiatorio, o sea, aquel animal en el que se cargan los pecados del mundo, ¿verdad? En este caso de la comunidad, para llevarlos a morir al desierto. Sí, ciertamente es un sacrificio. Yo no sé decirte si o sea, es un texto que está en Levítico y se sobreentiende, pues que lo dio Dios a Moisés en el Sinaí, pero como es de Levítico, es un sacrificio muy posterior que se incrustó o se proyectó hacia el pasado. Y ese chivo expiatorio se hacía una vez al año, ¿verdad? Cuando el sacerdote podía entrar al Santo de los Santos. Entonces, con toda certeza, o por lo menos aproximación a ella, no podríamos asociar este cántico a esta práctica. Se puede asociar no solamente con el chivo expiatorio, porque había muchos sacrificios de corderos, de chivos, de carneros y de bueyes y de toros. Había muchos sacrificios expiatorios, es decir, por los pecados, ¿verdad? Y había muchos tipos de sacrificios en Israel. Este que tú mencionas, pues es conocido por la expresión el chivo expiatorio, pero muchos sacrificios, el sacrificio en esencia era quitar la sangre del animal y ofrecérsela a Dios. La sangre es la vida y es lo que se ofrece a Dios en el altar, la vida. Y lo restante, o bien se quema todo, eso se llama holocausto, se quema todo, eh, o bien se quema una parte y otra parte queda para el sacerdote, o bien se queda para hacer un festín, una fiesta entre todos los que ofrecen la víctima. Y en todos los casos son sacrificios por algún pecado, ¿verdad? Del sacerdote, de la comunidad, del rey, de un individuo. Es decir, la práctica de hacer sacrificios por los pecados era muy común en el Antiguo Testamento, muy, muy común. Aquí lo que es único en todo el Antiguo Testamento es que aquí es un ser humano. Se le compara con un cordero porque es llevado al matadero y está mudo, pero está cargando los pecados de los demás. Entonces, este es el único texto en el Antiguo Testamento en que se habla de una víctima humana, ¿sí? Que va a morir por los sacrificios, por los pecados de los demás. Es el único caso. En vano van a buscar ustedes otro texto en que se sacrifique a un ser humano. Precisamente eso está prohibidísimo por la legislación hebrea. No se puede sacrificar a un ser humano. Este, por eso este caso, bueno, es un relámpago en medio de la oscuridad. Este, no tiene precedentes y no tiene consecuencias. O sea, de este asunto de que un ser humano muere o va a morir para borrar los pecados de los demás, de eso no se vuelve a hablar. Por eso es muy importante que se desarrolló este texto en el 540, digamos, antes de Cristo. Resulta que más después, después de esto, no se volvió a hablar de un ser humano que sería víctima para borrar los pecados de los demás. Siguió habiendo sacrificios, sí, pero de animales, para obtener el perdón de Dios de X pecado o de los pecados de la comunidad, como había existido antes. Entonces,
El texto que nos incumbe en esta clase, en esta conferencia, es trascendental, importante, porque es único, ¿verdad? Porque es único. No hay otro texto que hable de esto. No van a encontrar en el Antiguo Testamento, ciertamente hay algunos textos, algunos relatos que se le acercan, que hablan del sufrimiento del justo. Hasta ahí está, ¿no? Bueno, eh, ya no sé quién era. Bueno, ese es eso. Hay textos que se le acercan que hablan de un justo sufriente, ¿verdad? En Daniel hay unos textos que se le acercan. En el libro de la sabiduría se habla al principio de un justo que sufre, pero no se llega a decir que sea su sufrimiento y su muerte sean vicarios, es decir, sean para obtener el perdón de los pecados. Eso solamente acontece en este cuarto cántico del siervo. Y como lo notó, bueno, sobra decir que en el Antiguo Testamento, en los mismos cánticos del siervo, de repente se dice que el siervo es Israel. El siervo es Israel. Eh, Otros hablan de que es Isaías, el siervo sufriente, pero no podemos decir que Isaías haya muerto por los pecados del pueblo. Eh, y las interpretaciones de que este siervo es Israel no llevan, no contienen esta idea de que se trata de una muerte vicaria, ¿verdad? O sea, de que la muerte de una persona va a borrar los pecados, o de un pueblo va a borrar los pecados de los demás. Eso no vuelve a existir en el Antiguo Testamento y sin embargo es fundamental en el Nuevo Testamento. Esa teología es central e importantísima, es la columna vertebral de la teología cristiana. Desgraciadamente, Jesús es el siervo de Yahvé que viene que Dios lo sacrifica y en el que Dios carga todos los pecados de la humanidad para borrarlos, para destrozarlos en la cruz de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Esa es la interpretación cristiana. Ya hemos hablado múltiples veces en estas conferencias que Jesús no murió para que Dios perdonara los pecados de la humanidad. No, no, no. Leamos cualquiera de los evangelios, casi cualquier milagro, cualquier narración, cualquier parábola del evangelio, y no dice eso. Dice que Dios ama a los seres humanos porque es su Padre y nos ama a todos infinitamente y sin condiciones y nos perdona porque sí. La vez pasada y hace 15 días hablamos sobre varios milagros de Jesús que perdona sin que le pidan o que cura sin que le pidan que cure. Ese es el Dios que revela Jesús. Si ustedes lo ponemos en contraste, este Dios de que habla Isaías sería así: Dios está enfurecido con los seres humanos y no les va a perdonar sus pecados a menos que su Hijo muera y derrame su sangre como redención. Esa es una imagen de Dios. La otra, la que muestran los evangelios, es que Jesús dice: no, no, no se hagan mensos, Dios los ama y los ama infinitamente como un buen padre a sus hijos. Son dos visiones absoluta y completamente incompatibles y contradictorias de Dios. En el protestantismo de la Reforma se exageró esa visión odiadora de Dios. Dios no tolera a los seres humanos porque son porquería
Y las obras más santas hechas por un supersanto humano es porquería, es caca de marrano ante Dios. Dios no tolera al ser humano y la única manera de que lo tolere es que no lo vea porque el ser humano se puso las vestiduras de Cristo. Es decir, eh, se apropia los sufrimientos de Cristo, la redención de Cristo, y entonces Dios ya resulta que no ve al ser humano, sino a su Hijo, a Cristo. Y entonces ya dice, ah, bienvenido, pasa, hijo mío. Ese es el extremo de esta teología. Pero ese extremo de la teología protestante también está en el cristianismo católico y también en el ortodoxo, menos que en el católico. ¿Ya? Pero el cristianismo católico también tiene esta teología como su columna vertebral. Dios no va a perdonar los pecados del mundo si no es por la muerte de su Hijo. Y envió a su Hijo para que muriera, para perdonarle los pecados a la humanidad. Vaya, perdónenme la palabra, vaya tontería y sin sentido. Es que les voy a leer un texto de Nietzsche. Preparando esta clase, este es un librito mío que se llama Las enseñanzas de Jesús número 2, que Jesús no es nuestro redentor. Si Dios nos ama, no necesitamos redentor. Ah, miren, cayó exactamente en la página 47. Dice Nietzsche, Federico Nietzsche, en El Anticristo: ¿cómo pudo Dios cometer aquello? La perturbada razón de la pequeña comunidad dio con una contestación asombrosamente imbécil. Dios había consentido que se sacrificase a su propio Hijo con objeto de perdonar los pecados de los hombres. ¿Cómo? Así se acababa con el Evangelio en un instante. El sacrificio expiatorio y bajo su forma más repugnante, más bárbara, el sacrificio del justo por las culpas de los pecados. ¡Qué espantoso paganismo! Yo lo puse en un libro, Federico Nietzsche. Sí, pero le atina Nietzsche. Eso acaba con el Evangelio. O sea, si Dios envió a su Hijo a morir por los pecados, para perdonar los pecados del mundo, y si no, no los perdona, pues, borren el Evangelio. ¿Para qué sirve todo el amor de que habló Jesús de parte de su Padre? Esa película, La Pasión de Cristo, que salió, esa de Mel Gibson, tan horripilantemente fea teológicamente y en todos sentidos también, pero sobre todo teológicamente, empieza con Jesús sufriendo en el huerto de los olivos. ¿Y lo anterior qué? Toda la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿qué? No importan absolutamente nada. Lo que importa es que Jesús murió y que sufrió por nuestros pecados. Eso es lo importante. Qué espantoso paganismo. Yo prefiero a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli pedía la sangre de seres humanos, corazones ardientes, palpitantes humanos, para seguir su ruta, para que el sol siguiera su ruta. Pero eran corazones humanos. Este Dios quiere la sangre de su Hijo, pero además necesita que su Hijo dé su sangre y se sacrifique para que Él se decida a perdonar a los demás. No tiene sentido. Perdóname que estoy hablando, estoy lanzando dardos al corazón del cristianismo, del cristianismo mal entendido, pero es el cristianismo que tenemos en la actualidad. Eso es lo central del cristianismo. Dios envió a su Hijo para que se sacrificara y matara en la cruz nuestros pecados. Ájale. Yo tenía entendido, según las enseñanzas de Jesús, que Dios envió a su Hijo para decirnos cuánto nos ama su Padre, cuánto nos quiere Dios, que está como un papá enamorado, mirando por dónde llega su Hijo, y corre y lo abraza sin saber qué intenciones trae. Es un padre de cuyo amor se puede abusar, porque todos los hijos abusamos del amor de nuestros padres. Fuimos muy gandallas, ya no le puedo decir a mi papá y a mi mamá, oye, yo fui un gandalla, abusé de tu amor. Pero pues mis hijas algún día, ojalá reflexionen que abusan,
Pero es que así es el amor de las madres y de los padres. Es tan incondicional y tan grande que los hijos de repente tienen que decir, a ver, y abusan de esa. Bueno, el amor de Dios es abusable. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Yo tenía mis alumnas que iban a ser monjas. Me encantaba dar clases a monjas y a personas que iban a ser monjas porque son gente muy linda, con ideal de vida, de entregar su vida. Bueno, y tenía yo 40 muchachitas de 20 años y ellas se llamaban las princesas de Javier, porque yo les decía, si tú eres hija de Dios, pues eres una princesa. Lo que falta es que te lo creas. Si eres hija de Dios, eres princesa, eres una princesa. Lo mereces todo el amor de Dios porque eres su hija. Bueno, pero eso está 40 metros bajo tierra enterrado en el cristianismo. Esto es lo que funciona en el cristianismo. Jesús murió para que se nos borraran nuestros pecados. Y aquí voy a hacer la conexión con el cuarto cántico del siervo, ¿verdad? La primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, incluso los apóstoles, o más bien, empezando por los apóstoles y por Pablo, no entendieron, no se explicaban la muerte de Jesús. ¿Cómo, siendo él el maestro, el Mesías, el Salvador, cómo murió en la cruz? O sea, era una imagen contradictoria, terrible. ¿Cómo el fundador del cristianismo murió en la cruz? Y entonces recordaron este texto de Isaías. No otro, porque ya dije que este es el único texto del Antiguo Testamento que habla de la muerte de un ser humano por los pecados de los demás. Entonces, los primeros cristianos abrazaron este texto y dijeron, aquí está, todo estaba predicho, todo estaba profetizado y Jesús murió por nuestros pecados. Abrazaron este texto, sí, como abrazaron muchos otros. Por ejemplo, Jesús es el Mesías, el rey, el guerrero que viene a liberar al pueblo de Israel. Y Jesús dijo, no, yo no soy el Mesías. Le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, yo no soy el Mesías. Pues la comunidad dijo, tú eres el Mesías y te callas, Jesús. Claro que habría que entender que un Mesías diferente del que esperaban los judíos, pero eres el Mesías. Jesús es el Hijo del Hombre, aquel que viene en las nubes, es Daniel, que viene en las nubes del cielo y tal, tal. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Cordero de Pascua, por el cual se salvan los primogénitos de los israelitas. ¿Se acuerdan? Sacrifica el cordero y con la sangre se untan las jambas de las puertas de los judíos, de los israelitas, para que el ángel exterminador no mate ahí a los primogénitos. Jesús es el nuevo Cordero de Pascua. De hecho, murió el día de Pascua, dice San Juan, ¿verdad? Dice, y no le rompieron las piernas porque se acostumbraba así con los crucificados para que se asfixiaran rápido y bajarlos de la cruz, porque ya estaba muerto. Y entonces solamente le atravesaron el costado con una espada. Porque está escrito, no le quebrarás ningún hueso. ¿A quién no le vas a quebrar ningún hueso? Al Cordero de Pascua. O sea, ahí lo que está diciendo Juanito es Jesús es el Cordero de Pascua, que está muriendo en la fiesta de Pascua. Este, y entonces, esta idea de que Jesús cumple el Antiguo Testamento también en este caso. Y en este caso, con mayor razón, si se puede decir, porque los apóstoles no se explicaban la muerte en cruz, la muerte de cruz. No les gustaba, pues, y entonces tomaron este texto como explicación, pero es, insisto, una de las explicaciones. Y la principal explicación es que Jesús murió porque lo mataron. Vaya payasada que estoy diciendo. Jesús no murió porque Dios lo envió para que
muriera por nuestros pecados. No, Jesús murió porque lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Pues porque no les convenía, especialmente a los sacerdotes. El mensaje de Jesús no les gustaba. Léanse los evangelios. ¿Quiénes movieron los hilos? Empujaron a Pilato y a los romanos a matar a Jesús. Los sacerdotes. Eso está clarísimo en los cuatro evangelios. ¿Por qué? Pues porque no les gustaba su mensaje. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Pues porque lo mataron, porque a los sacerdotes no les gustaba su mensaje. Entonces, ¿no lo envió Dios? Claro que no. Dios no lo envió para que lo mataran, por favor. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese que para perdonar los pecados de unos exige la muerte de otro, de su hijo? Eso no tiene sentido. Pero insisto, para la primitiva comunidad era una explicación. Y todos los autores del Nuevo Testamento, creo que la única excepción es la carta de Judas, todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, las cartas de Pedro, Santiago, la carta de Santiago, hablan de este texto. Este texto es citado en todos lados y aludido en todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque es una manera de interpretar, de explicarse de la comunidad la muerte de Jesús. ¿Cómo el maestro murió así? Pues porque en el Antiguo Testamento Isaías dice eso, ¿verdad? Entonces rescataron. A ver, ahora les voy a poner otra paradoja. Explicaron lo más novedoso que había en el mundo. ¿Qué era lo más novedoso? Dios se hizo hombre y Dios, a través de este hombre, nos revela cuánto nos ama. Esto es lo más novedoso. Esto es lo más hermoso del Nuevo Testamento, ¿no? Jesús hablando del amor de Dios, del amor incondicional, gratuito, infinito, es lo más lindo y hermoso que hay en toda la Biblia, en toda la historia de toda la humanidad, en todas las religiones. Esa novedad, esa cosa tan hermosa, tan profunda, tan seria, la explican con un texto de 550 años de antigüedad. Pues sí, medio barbaritos, pero así lo hicieron. E insisto, mal nosotros que consideramos que esa es la explicación de la muerte de Jesús. Esa es la explicación. No, el Nuevo Testamento habla de muchas explicaciones. Jesús es el Cordero Pascual, es el Mesías, es el Hijo del Hombre, pero sobre todo, leyendo los Evangelios, Jesús es el que habla del amor infinito de Dios y por eso lo mataron o buscaron su muerte los sacerdotes de su época. Eh, pero resulta que en el cristianismo digamos, se radicalizó este punto de vista, se encumbró esta interpretación como la interpretación de la muerte de Jesús. Y esta es una barbaridad, peor que los sacrificios humanos de los aztecas. Sí, yo lo planteo. Porque ni siquiera ahí se sacrificaban seres humanos. ¡Qué idiotas! ¡Qué como! Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero ellos también sabían que era una cuestión política. Era un dios guerrero y incitaba a su pueblo a la guerra, ¿no? O sea, que ofrecerle sacrificios, corazones palpitantes al sol para que siguiera su camino, pues sí era una cuestión política que a ellos tampoco se les ocultaba, pero al menos era sangre humana. Y aquí se trata de ofrecer sangre divina y todos los días, en todo el mundo, a todas horas. Vean los rituales de la misa católica. Cuando el sacerdote levanta el cáliz y la hostia, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios. Y es el sacrificio, si quieren incruento, sí, pero es
recordarle a Dios, volver al ser el sacrificio de su Hijo ante Dios, para que Dios se acuerde de la muerte de su Hijo, la vuelva a vivir y diga, "Ah, les perdono sus pecados". Centralizar en eso el cristianismo es una aberración. Pues lo siguiente que les pongo aquí son citas y alusiones al cuarto cántico, ¿verdad? Hay cuatro cánticos, pero el único que habla de la muerte de un ser humano para perdón de los pecados de los demás es el cuarto cántico. Los otros tres cánticos hablan de un siervo de Dios, un siervo de Yahvé, que sufre y que también anuncia al mundo. Es un profeta, es un sacerdote, incluso rey. Es un ser, en cierto punto, misterioso, el siervo de Yahvé. Pero el cuarto cántico, que es el que acabamos de leer y es el que estoy comentando, es el único que habla de la muerte vicaria. Y miren las citas y alusiones. Y no son todas, ¿eh? No, ahora, hace rato, hace un par de horas estaba yo añadiendo más. Pero es que tendría que poner 500, ¿eh? Citas y alusiones de este cuarto cántico al, en el Nuevo Testamento. Filipenses 2:9, Cristo Jesús, el cual existía en la gloria de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad, sino que se anonadó a sí mismo tomándola, por lo cual Dios lo exaltó y se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, se está aludiendo a este cántico. Efesios, Juan, Juanito, ahí son alusiones en general al cuarto cántico del cielo. Pero luego el capítulo 52, versículo 13, está en Lucas, citado en Hechos, el versículo 15 en Romanos. Ahora pasamos al capítulo 53 en Hechos, en el versículo 4 en Mateo, los versículos 5 a 7 en Juanito, en Romanos, los versículos 5 7 del capítulo 53 en la primera carta de Pedro, el versículo 5 del capítulo 53 en la carta a los Romanos. Podríamos leerlos, pero ustedes conocen estos textos. O sea, la teología de que Dios envió a su Hijo para morir por los pecados de los demás está en todo el Nuevo Testamento. Javier, pero si está en todo el Nuevo Testamento, ¿cómo te atreves a decir que es... bueno, sí me atrevo. ¿Por qué? Porque está en contradicción con otros textos del Nuevo Testamento. Que Jesús revela a un Dios que nos ama incondicional e infinitamente, eso está clarísimo en los evangelios. Y eso está en contradicción con esto, que Dios quiere la sangre de su Hijo, porque si no, no perdona los pecados de los demás. Eso dejémoslo para el Antiguo Testamento, y ni siquiera, porque en el Antiguo Testamento hay sacrificios animales, pero aquí se trata del sacrificio del Hijo, ¿no? Cosa que no dice Isaías, ¿verdad? Isaías habla de un ser humano, pero en el cristianismo, pues claro, se adapta a la muerte de Jesús, que es el Hijo de Dios. Vean cuántos textos y alusiones. Sería cansadísimo que leyéramos todo eso. Sería cansadísimo. Eh, Estarán de acuerdo conmigo en que el Nuevo Testamento está lleno de alusiones y citas a ese cuarto cántico del cielo. Siempre que en el Nuevo Testamento se habla de que Jesús murió por los pecados, se alude a Isaías, al cuarto cántico del cielo. Siempre. Eso no es así está. Pueden leer el Nuevo Testamento y los que tienen Biblias que tienen referencias a los lados de dónde viene esto, van a ver Isaías 52:13 a 53:12. Es fácil de aprenderse. 52:13 a 53:12. Ese es el cuarto cántico del cielo. Y está en todo el Nuevo Testamento. Esto pues, no lo podemos negar, así está. Pero es
una interpretación, entre otras. Desgraciadamente, el cristianismo absolutizó esta interpretación como la interpretación de la muerte de Jesús. Y si en ese sentido de absolutizar esta explicación, se entra en una contradicción flagrante con lo que Jesús dijo de su Padre. Una contradicción flagrante. Y esto no podemos dejar nosotros, como personas que han escuchado las conferencias del doctor Quesada, no, no podemos quedarnos con esa idea. Pero perdone la mala broma de las conferencias del doctor Quesada. No, yo no tengo nada que ver en eso. Nosotros como personas que leemos con atención, yo estoy seguro que todos ustedes se han planteado esto que estoy diciendo. Estoy seguro que ustedes se lo han planteado y han dicho, ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Verdad? De todas maneras, si a mí me dicen, oye Javier, yo tengo que hablar de la muerte de Jesús y de estos textos que hablan de que Él cargó con los pecados de la humanidad, etcétera. Yo diría, bueno, en vez de subrayar que Dios necesita la muerte de su Hijo para perdonarnos nuestros pecados, yo subrayaría la gratuidad. Envió a su Hijo gratuitamente, sin que nosotros lo mereciéramos, para darnos la salvación sin que nosotros la mereciéramos. Eso sí, ese podría ser, digamos, la manera de esquivar lo más feo de este relato, que Dios necesita la sangre de Cristo. Es decir, no, Dios, Dios ofreció la salvación gratuitamente, ¿verdad? Pero eso ya está en contradicción con el hecho de tú tienes que ir y morir porque si no, no hay perdón. No, más bien, pues eso está ahí. Pero eso es de 550 años antes de Cristo. Ahora vamos a sacarle el aspecto positivo. La iniciativa es de Dios y es gratuita y es amorosa. Ya está. Y yo insistiría en eso digamos, para quedarnos con los textos estos. Bueno, ahí tienen. Eso es una conferencia sobre Isaías, sobre el cuarto cántico del siervo. Pero miren a dónde hemos llegado. Eh, yo creo que todos ustedes, cristianos o no cristianos, de cualquier iglesia o denominación, eh, deben de plantearse esto que estoy planteando yo aquí, así tan crudamente si quieren. Yo estoy seguro que se lo han planteado, pero a lo mejor el escucharme a mí decir lo mismo, pues les refuerza sus dudas. Yo no pretendo tampoco. Yo soy de la religión javeriana, quesariana, del Riano. Pues no, no, nada de eso, no. Mi conferencia es para que reflexionen. Algo que ya ustedes han pensado, ¿verdad? Estoy seguro, pero que lo traigan al centro, al centro. Yo recuerdo mucho en mis clases, en maestría en la Ibero, un sacerdote católico venía a unas clases y me escuchó este discurso y dijo, es que yo quiero poner a la entrada de mi iglesia, Dios te ama infinitamente, porque, bueno, pues el católico, ¿cómo empieza la misa? Yo pecado, he pecado mucho de pensamiento, o sea, cuando nosotros queremos que nuestros hijos vengan a visitarnos a nuestra casa, no les decimos, antes de entrar me pides perdón de todo lo... No, y me decía, yo quiero poner en la entrada de la iglesia esta frase tuya, bueno, tuya, que tú nos recuerdas, Dios nos ama, Dios te ama infinitamente. Entonces vienes a la casa de Dios con otra disposición, a disfrutar del amor de Dios, a comentar, a vivir, a actualizar el amor de Dios y no a volver al sacrificio, porque desgraciadamente el centro de la misa católica es un sacrificio y es el sacrificio que Dios hace de Dios.
para Dios moverse a perdonar los pecados de la humanidad. Bueno, este, gracias, Elia, por los aplausos. ¿Qué les parece? ¿Qué comentan? Ahora sí me descosí, ¿verdad? Me descosí, pero vamos, a mí no me molesta en absoluto que alguien piense diferente o que me corrija. En mis clases de griego tengo un alumno que estudió griego y me corrige, me dice, no, eso no lleva acento agudo, lleva acento circunflejo. Ay, gracias, sí, lo cambio. Pues tarado el que se molesta que lo corrija. Profesor, Entonces, pero además cada punto de vista es perfectamente respetable. De manera que si ustedes quieren manifestarlo, en cualquier sentido, es bienvenido. ¿Quién? profesor, ¿Quién es? Jaime. Ah, Jaime, venga. Profesor, mire, yo sí estoy muy de acuerdo con usted, porque estuve tomando un curso que se llama Historia de la Iglesia. Y efectivamente, bueno, sin agredir a ninguno de los católicos o cristianos que estén presentes, pero cuando uno empieza a analizar, y de hecho me lo dieron en una parroquia, ese curso, realmente ha sido muy manipulado todo lo que es el Evangelio. Desde, no sé si recuerdo cuando hice el comentario del primer concilio que se celebró en el siglo IV, pero efectivamente la Iglesia Católica, como las otras religiones, ya hablando en general, realmente son creadas por los hombres para manipular a través del miedo, a través del pecado y a través de la culpa. Es la forma como se han podido sostener y mantener y enriquecerse como instituciones, sobre todo la católica, porque hay una incongruencia tan grande de que vivan con tanto lujo, donde ya no predican tanto los sacerdotes actualmente, donde la iglesia como institución está decadente y donde no se lleva el ejemplo de Jesús. Gracias. Duele. Me imagino que a los católicos duele, pero ni modo de decir que no es cierto. ¿Algún otro comentario? ¿Ya? Se quedaron mudos. Pues yo tengo mi mano levantada, ¿puedo? Sí, claro. Gracias. ¿Qué hay de la influencia qué hay de la influencia de la teología de Pablo en todo esto? Bueno, probablemente Pablo, hay que decir que es el primer escritor del Nuevo Testamento. Sí, por Pa- eso. Pablo escribió antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tiene la misma teología. Sí, Tiene la misma teología. Yo no me atrevería a decir que esta teología surgió de Pablo, ¿verdad? Porque las tradiciones que reportan los evangelios no son paulinas, es decir, van más allá de Pablo. Eh, Pablo tenía sus tradiciones, tenía sus ideas, y él elaboró una teología con con estos mismos presupuestos. Los evangelistas eh, tienen una teología tan diferente que hablan de lo que Jesús hizo y dijo, ¿verdad? Si nos quedáramos con Pablo, pues igual y tendríamos más razón para absolutizar esta interpretación. Pero con los evangelios es diferente. Con la lectura de los evangelios tenemos otra visión de Jesús, de lo que y Jesús hizo y dijo. Eh, yo creo que no es casual que el protestantismo de la Reforma se haya basado en Pablo, especialmente en la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. No es casual. Eh, pero también habría que decir, respecto al protestantismo de la Reforma,
que ni siquiera en Pablo esta es la única interpretación de la muerte de Jesús. O sea, eh, yo creo que es un error absolutizar, decir, es que para Pablo, pues no, hay que leer a Pablo. Con mucho respeto, para Pablo hay otras. Pablo pone esta comparación. Nosotros éramos esclavos y Jesús pagó el rescate para hacernos libres. Esa es una comparación que explica, este, que explica la vida de Jesús, la redención. Nosotros éramos esclavos y Jesús pagó nuestra liberación. Qué hermoso, ¿no? Y ahí no hay este sacrificio vicario. Pero esto para decirte que en Pablo también hay otras explicaciones de la muerte de Jesús. Hay otras maneras de leer a Pablo que no son estrictamente redentoristas en este sentido de que la muerte de Jesús es la única manera como nosotros podemos vivir. Yo creo que, bueno, el protestantismo luterano, pero todo el protestantismo de la Reforma, abusó de la carta a los romanos de este aspecto y en la carta a los Gálatas, poniendo en la oscuridad otros textos de Pablo, incluso de la carta a los romanos y de la carta a los Gálatas, y que habría manera de, siguiendo los mismos textos paulinos, de relativizar esta teología, que sí está en Pablo, pero que podría relativizarse, es decir, no O absolutamente. reinterpretarse. Sí, estoy de acuerdo. Reinterpretarse, actualizarse, es mirando otros aspectos de la teología. Claro. Otra pregunta, ¿tienes algo escrito sobre la Eucaristía, sobre el sentido, que ya no sea sacrificio? No, ¿Podrías ponerte a escribir, por favor? lo escribí en algún curso, daba yo antes temas selectos del Nuevo Testamento, y en algún curso hablamos sobre los 4 textos de la Eucaristía. Y, y sí, recuerdo que Mateo eh, pone, le da la interpretación sacrificial. Esa es esta es la copa de mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. No está en Marcos y lo añade Mateo y entonces le da esa interpretación sacrificialista, porque la muerte de Jesús, o sea, en la última cena puede ser entendida como como una cena del recuerdo del martirio de Jesús. Jesús no se rajó, perdonen la expresión vulgar, Jesús no se echó para atrás. Pudo haber dicho, no, 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 mire, no, no, no me han entendido, yo lo que quise decir es que, y entonces relativizar o suavizar su doctrina. Pero Jesús fue coherente hasta el final, sabiendo que lo iban a matar, porque él sabía que lo iban a matar y no le bajó. Él pudo haberse ido, si no me quieren escuchar aquí me voy a Arabia Saudita o a Egipto o a Turquía, pero no lo hizo. Es decir, su muerte es testimonial, es de mártir, de testigo, por su fidelidad, por su firmeza. Y entonces es un héroe en ese sentido. Y tener una cena y decirles a sus amigos, hagan esto en recuerdo mío, incluso con su sangre, porque dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque me van a matar, me van a matar. Y aquí está simbolizado en que por acá está el cuerpo y por acá la sangre. Y hagan esto en recuerdo mío. Esto no quiere decir que sea un sacrificio expiatorio, no. Y así puede entenderse la Eucaristía, una O- cena de recuerdo. Otro comentario, ¿puedo preguntar? Sí, pero Me ha... permíteme terminar, Elia. En cambio, Mateo, cuando habla de la última cena, dice, esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Entonces, ya Mateo le da esta interpretación Sí. sacrificialista. Pues es justo eso. Había oído que las palabras de Jesús no, en hebreo sí es lo que dice el Evangelio, pero que realmente él las pudo haber dicho en arameo. Y en arameo no se pueden traducir así, sino
esto, el pan, soy yo, como símbolo de la vida, de la entrega. Sí. Pueden tener otras interpretaciones. Ahora, Exacto, desgraciadamente, sí, Jesús hablaba arameo y seguramente dijo eso en arameo, en arameo, pero no exacto. tenemos el texto de lo que dijo. No, sí, lo entiendo, pero por eso El te texto pregunto. original es griego. Bueno, hay que escribir sobre eso, Elia. Bueno, de acuerdo. Cuando lo tengas, me avisas. Me encantaría. Ahora Gracias. pues. Miguel, Gracias. contigo cerramos. Gracias. Pues sí, es una gran clase de hoy también, porque en el sentido de que encontramos algo más significativo, simbólico en todo esto, y podemos en un momento dado trascender o ver la parte oscura o que no conocemos en un momento dado, lo que existe tras el fondo de lo que nosotros podamos conocer, ¿no? Y con esos cánticos tratamos nosotros de encontrarle un significado a todo lo que podemos en un momento dado no entender por medio de la razón humana. Y les agradezco que hayas dado una clase muy exacta en este sentido. Gracias. Yo dije que ibas a concluir tú, Miguel, pero tengo algo en el tintero que con lo que quiero ahora sí concluir. Y ahora estaba leyendo un artículo de un protestante sobre si Jesús interpretó su muerte como una muerte sacrificial basado en esto. Y él concluye que no. Él concluye que no. Pero es que desgraciadamente de Jesús histórico, de cómo era, qué pensaba y qué decía, exactamente no lo tenemos. Lo que tenemos pues son interpretaciones de Jesús muy posteriores y ahí están esas interpretaciones. ¿Ven? Ahora, preguntarnos, ¿y Jesús, él mismo, en su conciencia, se concibió como una víctima sacrificial por los pecados? Pues no lo podemos saber porque no tenemos esa biografía, esa radiografía de la conciencia de Jesús. Yo creo que no, como el autor que leía ahora, un protestante que dice, no, pues concluyendo esto, yo Pues, digo que no. Ahora, pues sí, que Jesús le haya dado que Jesús supiera que iba a morir y que en cierta forma se acercara a que su muerte iba a traer un cambio en sus discípulos, en el judaísmo de la época, pues muy probablemente sí, porque esos tres anuncios de la pasión, de su muerte, pues tienen cierta lógica humana. Jesús iba a Jerusalén a que lo mataran. O sea, eso no es un suicidio, es un martirio. Jesús iba como testigo, como testimonio al núcleo del poder, la fuerza de Jerusalén y del templo y los sacerdotes, a dar testimonio allá. No iba a echarse para atrás ni a decolorar su mensaje. Es una muerte martirial que él previó con mucha seguridad, previó. Por eso esa última cena, pues pudo haber tenido mucho de histórico. Jesús sabía que lo iban a matar. Y entonces le dice a sus el- discípulos, etcétera. aquí Javier también, bueno, permiso para dar una opinión. Aquí también no recuerdo con quién estaba yo una vez platicando de esto, en una clase también de teología. Era también nosotros preguntarnos cómo eran los sacrificios antes de la muerte de Jesús. Íbamos al templo, se hacía un tipo de sacrificio, etcétera, y eso es como que lo que se está ejemplificando y se está resumiendo en la última cena, es ese sacrificio que se iba a ofrecer al templo. Ya con él, ya no se ofrece al templo, como se hacía anteriormente. Ahora lo hacemos directamente en la Sagrada Eucaristía, ese sacrificio de ese cordero por expiación de nuestros pecados, que actualmente nosotros no lo hemos dado ese sentido. Le hemos dado otro sentido diferente a la Sagrada Eucaristía. Pero Jesús es el Cordero. Jesús es el que se ofrece al Padre.
su sangre la que lava en un momento dado nuestros pecados, y el pan significa la carne del cordero que nos estamos comiendo nosotros para alimentarnos y llevarnos a un eh, beneficio que es la salvación. Gracias. A ti, Jaime. Sí, profesor, mire, perdón que ya sé que quiere cerrar, pero a ver No, un está bien. comentario. Queremos ¿Sí? escucharte. Ok, de hecho están en los evangelios los 4 que están, los que son los canónicos, pero también están en los otros que no reconoce la iglesia, en el sentido de que Jesús vino a hablar del reino de Dios y dice que el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Jesús nos vino a liberar prácticamente de todo lo que se venía haciendo, que está escrito y sustentado de acuerdo a la información que tenemos del Antiguo Testamento, de cómo se venía teniendo la idea de cómo era un Dios, porque si nos vamos y empezamos a analizar cómo ponen la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios guerrero, y en el Nuevo Testamento hay una contradicción total, porque Jesús nos vino a enseñar un nuevo Rostro. precepto, que es el amor. Entonces, ahí hay una contradicción donde, bueno, según a mí se nos dice que es por inspiración divina la escritura, ¿no? Yo no dudo que no, pero hay mucha intervención humana y mucha manipulación. Ahora, regresando al principio de lo que yo estaba diciendo, es de que Jesús nos vino a liberar y que realmente nosotros tuviéramos un crecimiento. ¿Cuál es la oración? No hacer rezos. Yo no digo que no sea válido, sino precisamente, y está el Padre Nuestro que tiene un significado muy poderoso, pero fue un ejemplo que nos enseñó Jesús o que nos dejó Jesús para podernos tener esa comunión, esa comunicación con Dios. Eso tiene que nacer dentro del corazón de cada uno y sobre todo ser agradecido y sobre todo amarlo y no lo que muchos preceptos de la iglesia como institución han venido poniendo a través del tiempo hasta nuestra fecha. Entonces, yo desde el punto de vista muy personal, sí veo que hay una manipulación tremenda, pero tremenda, y una desinformación para mantenerse viva la iglesia como institución. Y no nada más la iglesia católica, todas las religiones. Ah, qué fuerte platicas, Jaime. Muchas gracias. Gracias Sí, a todos por atender esta conferencia. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar de Jeremías. Que les vaya muy bien, que descansen. Gracias igual. Gracias, doctor. gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos.